Bien, estamos esta noche con el capítulo 5 del libro de Daniel, del curso de profecía bíblica del Seminario Bíblico Bautista Filadelfia, de Comas, en el cono norte de la Gran Lima, capital de Perú. Y continuamos con las clases con los estudiantes que llevan el curso del libro de Daniel. En el cuarto capítulo hay una lección importante que nos deja como a un gobernante, a un líder espiritual, pastor, diácono, director de coordinador de algún ministerio, como un cristiano común y corriente. ¿Cuál es? A ver quién me lo dice. Vemos ya buen número de varones y de damas. A ver, rápidamente, ¿quién responde? A la una, a las dos, tiempo. Nadie. ¿Qué pasó, hermanos? A ver, una gran lección que nos deja el cuarto capítulo de Daniel, para todo gobernante, para toda autoridad espiritual y también para el cristiano. Pastor, sobre el capítulo Adelante. 4 menciona, ¿verdad? Ujú. Acerca de no dejarse llevar por el orgullo, Ajá, ¿y cuál es allí la actitud que debe tener un gobernante, un líder espiritual y un cristiano? Es de humilde, la humildad. humildad. Muy bien, punto para la señorita, para la dama. Es la humildad, la humildad. Y noten ustedes, no es por nada, hermanas queridas, pero en Proverbios, cuando se habla de adorno de una mujer, dice que la humildad, el honor, es su virtud, es la humildad. No, porque hoy día vemos a muchachitas caprichosas que hacen su berrinche para que les compren una ropa, una zapatilla, un iPhone y tantas cosas. Porque lo mismo padres les crían, los malcrían y les enseñan a ser caprichosos. No les enseñan a recibir lo que tienen y a ser agradecidos. Y miren, científicamente se ha comprobado que el agradecimiento es una actitud que ayuda mucho al cerebro. Y esto es, a su vez, el sistema nervioso, la gratitud. Entonces, la humildad es importante que la podamos tener en ese sentido para que de esa manera podamos tener siempre presente un gobernante, una autoridad humilde. ¿Qué significa? Que no es el que preside ni gobierna, es Dios. Y que la última palabra la tiene Dios. Y quien va a firmar tal o cual ley va a ser dirigido por Dios. Y la fama y el éxito no es por su propia capacidad, fuerza, inteligencia, sino por Dios. Esa es humildad. No, si yo no predico, la gente se duerme y yo gano almas, la gente sale, cuidado. Y a veces el error que cometemos en la iglesia es, qué predicador, qué bien, y hinchamos el pavo real. Entonces tengamos bastante cuidado, hermanos, la humildad. Pongamos siempre los pies sobre la tierra. Y Nabucodonosor pecó en el orgullo, en la soberbia, en la altivez, en la autosuficiencia. Una gran lección, una de las grandes lecciones que nos deja este cuarto capítulo del libro de Daniel, la humildad. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan acerca de la recompensa y bendiciones de Dios por el corazón humilde ante el corazón soberbio. Proverbios, hay un paralelo en Proverbios. El hijo sabio, el hijo necio. El hijo sabio es el hijo que es humilde. El hijo necio es el orgulloso, el prepotente, el hijo autosuficiente, el que todo lo puede. ¿Se da cuenta? Mire usted, una gran enseñanza que le podemos compartir. Entonces, en este capítulo 5 voy a dar algunos rasgos a grosso modo, hermanos, porque yo quisiera que vean el video y saquen sus apuntes. Así que vamos a estar acá unos minutos y luego les voy a dar unos minutos para que puedan cenar, comer algo, pero viendo, escuchando el video que está en el canal de YouTube. Ya todos tienen el canal, ¿sí? A ver si ponen like también, pero se suscriben y ayudan también a que esto se promocione. Eh, Estoy viendo un video, por ejemplo, de hace 2 años que tiene ya como 300 vistas. No sé cómo lo habrán visto, quiénes lo habrán visto, pero indudablemente ha sido, no hay gente que ya del seminario. Pero bueno, en fin. Entonces, les voy a compartir brevemente lo del, a ver, lo del cuarto capítulo que ya vimos, lo vimos y que ahora lo vamos a ver en el capítulo 5. Aquí estamos. ¿Sí?
A ver, ¿qué vamos a ver del capítulo 5, hermanos? Busquen en sus Biblias rápidamente Isaías 44:28. Vamos a Isaías, todos juntos, hermanos, rapidito, ¿ya? Isaías es un libro clave. ¿Por qué razón? Porque acá hay profecía. Profecía pura, no de 18 quilates, no de 21 quilates, no. Profecía, profecía en su máxima expresión. ¿Y qué dice Isaías 48? Isaías, perdón, Isaías 44:28. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor. Bueno, en realidad leámoslo desde el 24, ya para leer hasta el final, ya del versículo 24 del capítulo 44 de Isaías dice, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán. Mire, esta es una profecía. Esta es una profecía que se va a cumplir con el segundo imperio del mundo, porque aquí se le viene la noche a Babilonia, porque este sueño que Daniel había declarado de la cabeza, ¿se acuerda la cabeza de oro? Se desmorona y va a dar lugar, proféticamente hablando, al segundo imperio, el de los medos persas. Y acá hay una profecía dirigida a la ciudad de Dios, a la tierra, a la nación a quien Dios había escogido. Dice, reconstruidas serán, porque justamente un rey pagano, un emperador pagano, los envía de regreso a su casa, a Jerusalén, y no solamente eso, sino que les envía soldados paganos, soldados medos y persas, para que cubriesen y los defendiera cuando fueran atacados por sus enemigos. Mire, se cumple la profecía de Dios. Y dice, y sus ruinas reedificaré. Nabucodonosor II va a destruir, a diferencia del primero, va a reconstruir, a destruir la ciudad y la bajar en esas condiciones. Y acá está la profecía que se va a cumplir. Verso 27, que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Hermano, anoten este versículo 27. Este versículo es clave. Este es el medio físico por el cual es tomada Babilonia. Babilonia, que era una fortaleza inexpugnable para cualquier ejército del mundo. Pero algo sucede, algo sobrenatural va a pasar, porque son los planes de Dios. Y Dios va a mostrar todo su poder de Dios, hermanos. Dice, verso 28, que dice de Ciro, en mi pastor. Acá hay un dilema entre Ciro y Darío, porque se dice que Ciro el Grande, ¿verdad? Ciro el Grande, y también se habla de Darío el Persa, ¿verdad? Darío el Persa. Eh, Acá vemos cuando la palabra habla acerca de Ciro, dice, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. O sea, aquí hay una promesa profética que se va a cumplir, justamente por medio de Ciro, no del segundo imperio babilónico. Dice esta porción, cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Qué significa esto? Cumplirá todo lo que yo quiero. Que, hermanos, dice la palabra por medio del apóstol Pablo, que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone, hermano, eso por el corazón. Pero muchos cristianos, jóvenes o líderes, se relajan, prefieren pedir vacaciones a veces en el ministerio. No se quieren comprometer con la obra de Dios. Están bien con sus estudios, están bien con el trabajo, pero no quieren involucrarse en la cosa de Dios.
Pero dice la palabra que Dios poder querer como el hacer. Y qué bueno, hermano, qué bendición, qué bienaventurado el hombre, la mujer, el joven, la señorita cristiano, que decide servir a su Señor, no con un corazón dividido. ¿Sabe lo que decía el salmista David? Dice, mi corazón está dispuesto. No podemos servir a Dios con un corazón dividido, sino con un corazón total, totalmente rendido a Dios. Por eso el Señor dice en su palabra, Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Dios no quiere a medias, Dios no quiere una parte, Dios no quiere totalmente. Y aquí se cumple lo que Dios pone en el corazón, como el hacer por su buena voluntad. Por encima de toda circunstancia adversa, nefasta en la historia, Dios siempre tiene un propósito y Dios pone siempre un coto, un límite ante la mano del maligno. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano. No lo olvidemos. ¿Ok? Esto lo van a ver en el video, pero estoy agregando algunas cositas. Eh, Acá tenemos a Nabucodonosor. Cuando leemos, hermanos, ponga su marcador en Isaías, porque ahorita vamos a volver y vamos a Daniel, porque aquí en Daniel vamos a darnos cuenta, el verso 1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajese los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había traído. En realidad, no era Nabucodonosor primero, era Nabucodonosor segundo. Aquí, cronológicamente, no hay un orden. Es como la Biblia en sí. La Biblia no está en un orden cronológico, porque Génesis no es el libro más antiguo de la Biblia, sino que tiene un orden, ¿sí? De corte de vista de la teología sistemática. Es decir, sistemáticamente se agrupó, se clasificó la Biblia en el Pentateuco, los libros de Moisés, o el Torá que se le llama, los libros históricos, los libros sapiensales, los libros proféticos, ¿sí? Los evangelios, el libro de Hechos, las epístolas paulinas, las epístolas juaninas, las epístolas peregrinas y la revelación, Apocalipsis. Pero no es un orden cronológico. Es como el cuerpo humano, sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema nervioso, etcétera. O sea, se ha sistematizado. Ese sistema tenemos a la Biblia en nuestras manos. Hay una clasificación, de manera que puede haber un orden, pero aquí, en capítulo 5, vemos obviamente que ya no está Nabucodonosor, que el hijo justamente de Nabucodonosor, ¿verdad? Eh, Llamado Nabónido, que por cierto tuvo muchos más hijos. Algunos historiadores indican que no fue el hijo mayor, sino que parece que el hijo mayor murió, falleció, y que Nabónido va a recibir el principado, el reinado como sucesor de Nabucodonosor, pero que algunos sostienen que se dedicó a las artes o a las ciencias, algunos que se dedicó al combate, fue un hombre guerrero y se fue al norte. Sea cualquiera el caso, dice que dejó prácticamente reinado a su nieto llamado Belsasar. Ojo, no confundamos el nombre de Daniel, porque los nombres que recibe Daniel y sus amigos son nombres paganos, son nombres diabólicos, son nombres de ídolos, ¿sí? Pero, como lo mencioné la vez pasada, Dios nos va a llamar con el nombre con el que fuimos llamados siempre. O sea, usted y yo tenemos un nombre para Dios. No lo conocemos cuál es, nadie lo sabe. Pero Apocalipsis nos revela que Él nos va a llamar con el nombre con que fuimos conocidos aún antes de nacer. Ahora, cuando acá hablamos en la palabra de Dios, vemos aquí a Belsasar. Ojo, no es Daniel. El nombre de Daniel fue Belsasar, Belt, con T. Pero acá vemos a Belsasar sin T. Entonces, hagamos la diferencia. No es el mismo nombre, no se refiere a Daniel, sino acá al nieto de lo que viene a ser el que está al frente de todo el imperio babilónico.
Y este hombre hace una orgía, pues, hace una orgía y comienza a tomar el licor. Josefo indica que en ese tiempo, que en esos lugares, generalmente cuando hacían orgías de este tipo, se ponía incienso, aromas muy pesados, y con el licor generaban un ambiente de perdición, cenas, comidas, placeres y todo lo demás que ustedes ya saben. Entonces, dice aquí la palabra, más adelante, que en el versículo 3 fueron traídos los vasos de oro que había traído el templo de la casa de Dios. Hay tres cosas que aquí hace este Belsasar. Rinde culto a los dioses paganos, ¿sí? Toma lo dedicado a Dios. Y tercero, lo profana. Lo profana, ¿sí? Entonces, acá dice que bebieron, alabaron a los dioses de oro, o sea, con los utensilios sagrados de Dios. Belsasar los utiliza ¿para qué? Para reverenciar a sus dioses paganos, lo cual fue, pues, como lo dije hace un momento, una blasfemia, completamente una blasfemia delante de Dios. Esto que hace, hermanos, que dice en el versículo 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, o sea, los dedos de una mano. Ver una mano con los dedos que se mueva sola, oiga, a cualquiera se le pone, para las mujeres, pelo, dice, como de gallina, ¿no? A los hombres piel de gallo, pues, no, uf, ¿qué es esto? Y dice que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban de una contra otra. Esto de se debilitaron sus lomos da a entender que de pronto, científicamente hablando, hermanos, el miedo, todo ser humano lo siente en el cerebro. O sea, en el cerebro tenemos un órgano llamado amígdalas. Cuando la amígdala cerebral se activa, inmediatamente en todo el cuerpo recorre en el torrente sanguíneo una sustancia que se llama adrenalina, ¿no? Con el cortisol, inmediatamente la persona está así. Por eso hay soldados que pueden estar 12 horas, un día entero sin dormir, sin comer, en el puesto de combate. Están alerta ante el temor de que de ser atacados, de ver cara a cara la muerte, y están con la adrenalina al 100%. Claro que después de tiempo quedan, pero, uff, agotadísimos, acabados. ¿Se da cuenta? Cuando ven ese suceso sobrenatural y terriblemente escalofriante, a todo el mundo se le ponen los pelos de punta, ¿no? Porque no solamente eran los dedos que se movían, sino que los dedos comienzan a escribir unas palabras raras que ninguna lengua de ninguno de los que de la corte podía interpretarlo. Ninguno. Y cuando dice se debilitó su lomo, da a entender que en algunos casos, cuando hay miedo, una tensión, una noticia terrible que a uno lo descompone, hay personas que en el acto, hermano, en el acto, se les suelta el estómago. Y pareciera que aquí a Belsasar le dio una diarrea, con un escalofrío, como es una mano con una infección estomacal. Es terrible, hermanos. Es terrible, hermano. Uno tiene que evacuar, ni bien sale nuevamente y uno se desmaya. Hay personas que se desmayan, por eso es que inmediatamente les tiene que colocar suero y escalofríos. Los dientes comienzan a rechinar. Y acá dice la palabra, miren, y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Qué quiere decir? Que era un hombre, un manojo de qué? De nervios. Temblaba, transpiraba, tenía un escalofrío que no lograba poder explicar lo que estaba viendo. Estaba asustadísimo de los pies hasta la coronilla. Y luego dice que él grita y llama a todos sus magos. Cualquiera que me muestre su interpretación será vestido de púrpura de collar. Estoy en el versículo 7. Y será el tercer señor en el reino. Porque el primero, ¿quién era? Era Belsasar, él. El segundo, ¿quién era? Daniel.
Y el tercero, él decía, al tercero lo voy a, de todo, el que me dice la interpretación. Entonces fueron introducidos los sabios, pero no pudieron leer. No pudieron leer. Hermano, pueden juntarse todos los poderes diabólicos demoníacos contra la iglesia, contra un cristiano, y no le van a tocar ni un solo cabello. En África, hermano, y esto me cuentan a mí, yo lo he podido oír personalmente por testimonio de pastores africanos, que a veces, hermano, al final del servicio, están esperándolo afuera un brujo. Está con su serpiente y comienza a hacer sus rituales diabólicos delante y lo reta al pastor. Y lo reta simplemente. Y la gente se pone en el medio, a ver quién de ellos tiene mayor poder. Y ese poder, entonces, hay que seguirlo, o al brujo o al pastor cristiano. Imagínense. Entonces, ahí, hermano, hay que tener la presencia del Señor, la presencia de Dios. Mire, el poder diabólico. Hermano, la macumba, las brujerías, las hechicerías, todas las maldiciones que se pueden lanzar, hermano, no puede afectar a la iglesia de Cristo, ni a un cristiano. Porque la palabra dice que tenemos, dice, la unción del santo. Hemos sido tocados, cubiertos por la sangre de Cristo. Y dice la palabra, tenemos la zarra del Espíritu Santo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Alguna forma, hermano, es como, yo imagino como que propiedad de Dios. Y cualquier demonio, cualquier ente espiritual maligno, hermano, a ver, propiedad de Dios no puede tocar a un cristiano. No lo pudo hacer con Job, sin que Dios no le permitiera. Y así con cualquier cristiano. Por eso el Señor Jesús dijo, y la puerta de la no prevalecerá. El poder demoníaco, diabólico, no va a poder hacer nada contra la iglesia. Porque toda esa fortaleza, como dice Pablo, que vive de la iglesia de Corinto, se van a desmoronar por el poder de la oración. El poder de la oración, la alabanza, armas espirituales, que ante ello nadie puede mantenerse de pie. Ningún ser espiritual o humano, ni habido ni por haber. ¿Estamos? ¿Sí? Seguimos adelante. Dice aquí la palabra del Señor. Entonces, la reina, dice, ¿no? La reina, debiera ser, dice, como su abuela. Por las palabras del rey y de su príncipe, entró a la sala del banquete y le dijo, rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. ¿Cómo lo vería? Pálido como la vela, temblando, asustadísimo, con unos escalofríos. Ya no podía balbucear quizá. Él dice, en tu reino hay un hombre al cual mora el espíritu de los dioses santos. En otras palabras, ¿sabe lo que se estaba diciendo esta mujer? Hay un varón donde mora el Espíritu Santo del Dios viviente. ¿Se da cuenta? Y es el impacto, hermanos, cuando un gobernante temeroso de Dios obra con justicia y sabiduría de Dios. El incrédulo, hermano, va a ver eso, ¿sí? Va a ver eso y va a temer que no gobierna por su conocimiento, ni por su entendimiento, ni por su inteligencia, sino por el poder de Dios y la presencia y la sabiduría que Él le da a través de su gobierno. Que el pastor, que el predicador, que el líder actúa de esa manera, dándole todo el crédito a Dios, no a uno mismo. Así que, hermanos, tengamos bastante cuidado con la vanagloria, con la autosuficiencia. Tener presente siempre lo que dijo Job. Soy un pobre gusano. Somos, hermanos, un pobre gusano. Ni siquiera un gusano. Ni siquiera somos un gusano. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, hermano, ni nuestras cenizas aparecerían en la tierra. Ni eso. Ni eso. Entonces, acá vemos que cuando es llamado Daniel, ¿sí? Dice aquí, le llama Daniel, y acá le dicen en el versículo 12, su nombre fue Beltsasar, ahí está con T, Beltsasar. Llámese ahora Daniel y él te dará la interpretación. Porque ella había sido testigo ocular cuando a Nabucodonosor, a Daniel le habló sobre lo que tuvo la visión del
de él, de la estatua de oro, ¿se acuerdan? De la estatua enorme y también del árbol frondoso, ¿se acuerda? Ya, ¿quién estuvo ahí? Ella, y ella vio, fue testigo ocular. Entonces, llaman a Daniel, y le dice, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y más adelante le dice, será vestido de púrpura y collar, verso 16. Versículo 17, perdón, verso 17 dice, entonces Daniel respondió y dijo, tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Como se dice, para ti, no me importa tu oro, ni tu posición, ni lo que me ofrezcas. Esa debe ser la actitud de un cristiano cuando llega a una autoridad gubernamental, como alcalde, como ministro, como director, como autoridad en el Ministerio de Economía, en el servicio público, como fiscal, como director adjunto. Hermano, usted no dependa del hombre, usted no dependa de la autoridad, usted dependa de la autoridad de Dios. No, doctor, usted tiene que firmar, usted tiene que decir todas y todas, peruanas y peruanos, vaya con eso, con su ideología. Usted diga como debe ser. Usted es un hijo de Dios, usted ha sido puesto allí por la mano de Dios, no por el hombre. Y Dios lo va a recompensar, hermano, porque usted va a dejar en alto el testimonio de lo que es un hijo de Dios. Entonces, acá dice la palabra, tus dones sean para ti. Verso 18. Esto de alguna forma viene a ser pues unas regalías, ¿no? Como que una recompensa. Oye, ¿sabe qué? Mire, por firmar esto le vamos a dar una bolsita, le vamos a dar un dinerito, que olvídese con el dinero. Íntegro, hermano, nada de corrupción. Que sepa que ese cristiano no se vende ni con todo el oro de la plata para la firma del contrato, de un puente, de una infraestructura, de un contrato, olvídese. Que todo sea limpiamente. Preséntese al concurso público, presente sus documentos, su solicitud en el ente regular. Pero doctor, pero jefecito, que nada, señor. Cumplamos la normativa y hagamos así una verdadera nación. Parece este hombre que ni por la plata se vende. ¿Qué es esto? ¿Qué busca? ¿Qué quiere entonces? Es que es una autoridad cristiana. Ahí está la respuesta. Entonces, dice aquí la palabra, bien claro dice la palabra, donde el verso 20, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto el trono de su reino. O sea, le está diciendo aquí a Belsasar, tú no recogiste la experiencia de lo que él hizo contigo, porque Dios te enseñó a él, a Nabucodonosor, a ser un gobernante, a ser un hombre humilde, dependiente de Dios, pero no lo hizo. Tú no lo hiciste. Tú no aprendiste esa lección y neciamente has actuado. Y dice aquí, acá donde Dios le dice, y dice, y despojado de tu gloria. Y más adelante le narra brevemente lo que le pasó a él. Y mire verso 22, acá empieza la sentencia. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino en contra del Señor del cielo te has revelado, te has llenado de orgullo, de autosuficiencia, de soberbia. Hiciste traer delante de ti los vasos de la casa, ¿sí? Y después dice, diste alabanza a Dios en plata, ¿ve? Mire, profanó los utensilios de Dios, los dedicó a los dioses paganos, que ni ven, ni oyen, ni saben, al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Qué dice Romanos capítulo hermano? Profesando conocer a Dios, no le glorificaron, no le glorificaron a él. Entonces, esto es una lección muy importante que nos deja la palabra de Dios, queridos hermanos. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener presente
lo que dice la palabra del Señor. ¿Y cuál es esta expresión? Aquí aparece, verso 25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, con todo Dios tu reino. Y te ha puesto bien. Texe, Tekel, pesado ha sido en balance y fuiste hallado falto. Perdón, verso 28, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Verso 29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Eran los medos de los persas. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasó en que esta profecía se cumpliese, hermanos? Ni 24 horas. Fue ipso facto. El juicio de Dios fue ipso facto, en el momento. Así. Ahora, ¿cómo es esta situación se presenta, hermanos? ¿Cómo esta situación se da a cabo? Hermanos, sucede que, vamos a ver acá que tenemos, mire, ahí está, pues miren todo, los utensilios de sagrado de la casa de Dios, imagínense ustedes, hermano. Ah, y esta era, ahí es donde ve que esa mano aparecía. Esto ya lo tenemos todavía para después. Entonces, hermanos, esa noche estaba en esta macabra y nefasta reunión de orgía y perdición de Belsasar, hermanos. Para darles una idea, esta ciudad de Babilonia tenía 25 kilómetros de largo. Los muros tenían una altura de 10 metros de altura. O sea, más o menos hablamos pues de un edificio de ¿cuántos? 5 o 6 pisos aproximadamente. Era difícil poder llegar con soga arriba, sobre todo porque su ancho era 3 metros de ancho. O sea, era difícil que con rocas tiradas ese muro se pudiera venir abajo. Entonces, era casi inexpugnable. Pero se dice que Ciro, como hemos leído ahí la palabra en el libro de, a ver si volvemos un momentito, en donde Isaías. Vamos a Isaías, hermano, rápido. ¿Qué dice Isaías acá? En Isaías 44, 27, y que dice las profundidades, secaos y tus ríos haré secar, y tus ríos haré secar, ¿no? Entonces, aquí tenemos algo importante. Acá estaba el río Tigris, ¿no? Pero había otro río también, hermanos, que recorría. Y parece que Ciro cambió la dirección de las aguas, y como dice la Biblia, bajó el nivel, porque estaba rodeado de agua, fuente de agua, en la que humanamente los caballos, los jinetes se iban a hundir. Al momento pesado iba a caer, iba a desplomarse por el agua. Pero resulta que el agua bajó a un nivel tan, pero tan bajo que los caballos pudieron pasar. Pero por otro lado también se dice de que había una parte en la ciudad de Babilonia cuyas puertas no habían sido cerradas porque seguramente esta fue una orgía que llegó a toda la ciudad. Y es natural pensar entonces que los guardias que estaban en los puestos claves a cuidado de toda la ciudad se descuidaron y comenzaron a consumir alcohol, licor. Y esa noche dejaron las puertas entreabiertas. Bajó el nivel de las aguas y miles de caballos de guerra de los medos persas avanzaron y tomaron prácticamente la ciudad en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Era la profecía de Dios. Pero hay algo interesante, hermanos, y en eso quería decirles a ustedes. Isaías 44, hermanos, versículo 24 dice, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo sobre los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Dice, tu Redentor que te formó desde el vientre. Hermano, esta profecía
esta profecía tenía, hermano, 175 años de escrita o revelada antes que naciera el rey Ciro. O sea, 175 años antes que viniese al mundo el rey Ciro, Isaías escribe y dice la palabra, como lo hemos leído hace un momento en esta porción, ¿verdad? Donde acá dice la palabra del Señor de una manera clara. Mire lo que dice el versículo 1 del 45. Así dice Jehová a su ungido, Isaías 45:1. A Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Mire usted, Ciro era un pagano, pero ¿cómo puede usted imaginarse que al llegar a conquistar Babilonia, el rollo de la ley, de la palabra de Dios, de Isaías, llega a las manos de Ciro y ve su nombre del Dios de Israel que le dice, tú vas a ser el rey de toda esta nación, de todo el mundo? Y Dios se lo dice. Y le dice, yo te voy a cuidar, yo te voy a guiar. Por esa razón, Ciro va a empezar al exilio, o sea, regresa el primer remanente, porque ya se había cumplido justamente con el rey Ciro, con los medos persas, 70 años de cautiverio, 70 años, cronológicamente hablando, 70 años exactos. Y ese primer remanente regresa a la Tierra Santa. Y no solos, con un ejército enviado exclusivamente por Ciro para protegerlos, pero también para cuidar la ciudad que iba a ser reconstruida. Los muros, las murallas, los portones, las torres. Ahí estaba el ejército de Ciro para cuidar al pueblo de Dios. Un hombre pagano, un ejército pagano. Pero Dios es el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Cuánto dicen amén? Mire todo lo que puede hacer Dios, hermano. Algunos consideran que Donald Trump ha sido una especie de Ciro. Dios lo levantó para sacudir a Estados Unidos. Él permitió que los pastores hicieran estudio bíblico, jornada de oración en la Casa Blanca. ¿Hace cuántas décadas? ¿Cuántos presidentes, hermano, se olvidaron de Dios? Dejaron la Biblia, la oración, la lectura de la palabra de Dios. Y Donald Trump, sin ser un cristiano, dio, facilitó, abrió las puertas del Palacio de Gobierno para que nuevamente volviera la Biblia y volviera la oración por todo Estados Unidos. En el Capitolio, al frente de la Casa Blanca, jornadas de vigilia, ponía seguridad, policías, orando por Estados Unidos. ¿Sabe cuál es la oración, hermano, de Estados Unidos hasta el año 68? Por las autoridades, por la familia estadounidense y por la enseñanza de la Biblia. Esos eran los 3 periodos de oración, hermano, de generación en generación, desde que las 13 colonias se fundaron y luego, bueno, de la guerra de la independencia contra los británicos. Esa era la oración, hermano, de generación en generación, por las autoridades, por la familia y por la enseñanza de la Biblia en todo Estados Unidos. Y cada gobierno, hermano, cada generación era bendecida, bendecida y bendecida porque buscaban a Dios, honraban a Dios con su palabra, desde los gobernantes hasta el empleado, hasta el obrero, hasta el campesino, más común estadounidense. Oraban por la familia. Mire, por la familia, hermano, y por sus autoridades. Entonces eran hombres y mujeres que tenían temor de Dios, honraban realmente a Dios. Y Dios bendeció enormemente, hermano,
a Estados Unidos. ¿Por qué cree? Por eso. ¿Se da cuenta? Entonces, algunos lo consideran a Donald Trump como una especie de Ciro en el siglo XXI. Dios lo levantó. Dios lo levantó. Y todos los abortivos, la ideología de género, los artistas, cantantes, todos que lo apoyaron, al final lo injuriaban, ¿no? Y él, hermano, cortó Planet Parenthood, todo el financiamiento a todo el mundo del aborto, cerró las clínicas abortivas, promulgó, propuso en el Parlamento y en los estados de todo Estados Unidos, hermano, dispositivos legales para qué, para frenar el aborto y también la ideología de género. ¿Qué dejó, hermano, Barack Obama? Los baños trans. No, dijo, baño hombre, baño en las escuelas, en las universidades. Donald Trump se encargó de revertir lo que el pecado había hecho. Así como Ciro llevó al pueblo de Dios, retornándose, cumpliendo la profecía bíblica, como le dije a su comienzo, y luego cuidando al pueblo de Dios y permitiendo que reconstruyeran la ciudad destruida. ¿Se da cuenta? Ahí está la mano de Dios. Ahí está. Quiere decir, hermano, que Dios puede obrar también en los incrédulos. Y por eso oramos. Sigamos orando, hermano, por los gobiernos autoritarios. Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia. Ahora hasta que venden el oro, hermano, no hay dólares. Claro, porque el tirano que está como gobernante es un hombre blasfemo. No cree en Dios, es un blasfemo. Evo Morales, levantando templos y llamando a la gente que busquen el espíritu de los apus y que invoquen a los espíritus de los cerros en esos templos. Imagínense, hermano, llevándolos a la perdición, a la idolatría. Hoy están cosechando lo que sembraron. Desde 2015, la economía boliviana se ha venido abajo. Y están viniendo a la frontera a comprar soles peruanos para adquirir dólares, porque no tienen con qué importar su materia prima para Bolivia. La está pasando muy mal. Así es, hermano. Entonces, oremos por las autoridades, oremos al Señor para que Dios levante hombres que realmente sean temerosos o que Dios los use para llevar el Evangelio. Aunque la Biblia lo dice por otro lado, que los tiempos van a ser duros. Van a haber leyes, hermano, que se va a aprobar en algún momento el aborto, seguramente que sí. Se va a aprobar la ideología de género, seguramente que sí. Donde se va a permitir, hermano, toda la maldad. Pero como que allí nomás, hermano, va a ser el rapto de la iglesia. Va a ser el rapto de la iglesia, hermano. Y ahí va a salir el anticristo. Ajá. Ya está en operación el misterio de iniquidad con el anticristo, hermano. Ahí está la élite globalista. Ya está poniendo la alfombra roja. Solamente, hermano, la iglesia va a ser raptada y aparece el anticristo en el instante. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, acá ya tienen una explicación que ya les he podido dar. No sé si alguien quiere finalmente para que tengan unos minutos para poder ver el video íntegro. ¿Sí? ¿Alguien quiere compartir, mencionar algo? Ok, entonces los dejo. Pastor, Sí, disculpe, eh, estaba escuchando así, no he podido. Tenía una curiosidad. Del papá era el nieto, ¿verdad? perdón, varón, no te escucho con claridad, disculpa. Ah, sí, a ver. ah, ¿Me escucha ahora? Ahora sí, perfecto. Ya pasó. Belsasar era el nieto, ¿verdad? De Nabucodonosor. Claro, así es. Así es. El nieto de Belsasar, el hijo Nabónido, el hijo se llamó Nabónido o Nabonido, pero mayoría concuerda que fue Nabónido, ¿no? Y el nieto fue justamente Belsasar. Como que Nabónido le va a dejar prácticamente, renuncia, mejor dicho, ¿no? Va a renunciar al ser el sucesor
como hijo, pues, ¿no? De Nabucodonosor, y le va a ceder a su hijo, o sea, al nieto de Nabucodonosor. Ah, ya, ya. Eso no está en la Biblia, pues, ¿no? No, 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 por supuesto que no. Entonces, algunos sostienen que Nabónido, algunos estudiosos mencionan que él quiso dedicarse más a las artes o a las ciencias, y tan abocado estaba ese mundo que como digo, el reinado no era para él, y lo deja para su hijo, nieto de Nabucodonosor. Pero algunos sostienen que Nabónido fue un hombre de guerra, y que en ese momento, cuando pasan estos acontecimientos, él estaba en el norte de Babilonia, combatiendo justamente por el imperio de Babilonia. Ah, ya, ya, ya. Ah, interesante teoría. Ya, Ujú. ya, pastor. Bueno, ya, disculpe, pero lo que parece es que Belsasar era medio, no sé, por la historia se ve que no tenía la personalidad no era tan imponente como el abuelo. Aparentemente, ¿no? Pero no, y esto es algo importante, ¿no? De generación en generación. Como dice la palabra de Deuteronomio, ¿no? Dice, y les enseñará, lo atarrás en los postes de tu casa y lo darás a tus hijos, ¿no? De Dios. Pero pareciera que Nabucodonosor, lo que le compartió el hijo no le compartió al nieto, ¿no? Entonces la importancia ahí de compartir y de enseñar lo que Dios hace, ¿no? Para que los hijos también tengan testimonio del poder de Dios y digan, mi abuelito, mi papá me decía que las cosas de Dios que una vez pasó en la iglesia cuando estaban de viaje, cómo Dios los libró y pusieron a orar. Eso es un testimonio que a la corta o a la larga, hermano, van a dar fortaleza a la fe y a la perseverancia de la oración. Pero aquí, pues este muchacho no conoció nada prácticamente, excepto la abuela que le dijo, ¿no? Hay un hombre que está en el Espíritu de Dios, pero que realmente era el Espíritu de Dios, porque ella había visto el poder sobrenatural de Dios en la vida de Daniel. Claro, Ujú. Pas- gracias, pastor. Pastor, buenas noches. Sí, varón, buenas noches. En la vida me parece que ya antes que ocurriera ese acontecimiento, Daniel ya no estaba trabajando en el gobierno, se puede decir. Eh, no, o Por sea, eso, como por eso lo llamaron a él, pues, porque ya no estaba en la corte, me parece. no estaba, sí, ya, sí, hay una posición que indica eso, varón. Otra posición indica que había sido relegado a la alta función o a la alta investidura, posición gubernamental que tuvo con Nabucodonosor, con el papá, con el abuelo, y que con Belsasar fue relegado a una labor gubernamental, Claro. pero sin mayor importancia. Por su edad, supongo. Suponemos que por la edad, o más que por la edad, por el desconocimiento de lo que obró y fue de gran ayuda para Nabucodonosor, porque él fue el premier, el primer ministro, prácticamente después de él estaba, de Nabucodonosor, estaba Daniel, pero al haber esa transición entre la muerte de Nabucodonosor con la del hijo y la del nieto, parece ser que en ese lapso Daniel es relegado a una función de menor importancia, de modo que para el nieto, Daniel fue uno más del montón, de los gobernantes, de los sátrapas, de las autoridades y de los jueces que tenía Babilonia. No olvidemos que Babilonia era un imperio, no era una nación, era un imperio, ¿no? Entonces, luego allí ya es llamado justamente cuando este suceso se va a realizar. Ya, varón, gracias por el aporte. Hermanos, los dejo entonces para que unos minutos puedan ver el video del capítulo 5 del canal de YouTube y tomen sus apuntes y me los puedan enviar. ¿Ok? Les pido por mi salud a todas las hermanas que son mamitas o por intermedio de ustedes, saluden a sus mamitas por ese día, que Dios las bendiga, que Dios las acompañe, que Dios las guarde. Aquellos que tienen la dicha de tenerla al lado todavía y a los que ya no la tenemos, bueno, recuerdo la memoria y la gratitud a Dios por la mamá que Él nos dio. Que puedan pasar un lindo día en esta celebración especial con la mamita, con la esposa, con la abuela y también, naturalmente, con la suegra, ¿sí o no? La suegra es la segunda mamá, ¿verdad? Ahí está nuestro hermano Bruno, dice amén. Muy bien, hermano. Ahora te regalo, ¿no?
para la mamá, para la esposa y para la suegra. Y para los solteros que ya vayan sacando nota, si quieren sacar buena nota, 3 regalos, ¿no? Muy bien. Que Dios los bendiga. Camila está contenta, pues, porque Camila no vas a gastar, pues, Camila. Te van a dar algún día a ti, a la mamá. Bueno, que Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Buenas noches.